¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Un abrazo para todos. Pues resulta que otra vez me llaman de la UAM para tener que ir mañana, ¿no? Y no es una cita que pueda yo posponer. Allá en la UAM son súper estrictos con esto de tienes que venir a tal día, a tal hora y si no vienes ahora, vienes hasta el próximo mes. Y bueno, y como si estamos cerrando el curso, es imposible que me desligue de allá. Entonces, bueno, no voy a poder darles la clase, pero les subo este video para hablarles de lo que íbamos a platicarles el día de mañana, íbamos a platicar el día de mañana. Y vamos a platicar sobre lo de las energías renovables, que es este tema que les encargué ahora para su actividad, para cubrir su actividad de esta semana. Y pues bueno, sobre el tema de energías renovables, bien que mal hemos estado venido hablando estos días en las clases. Les encargué, de hecho, desde el principio del cuatrimestre, una actividad para que definieran exactamente lo que son las energías renovables e identificaran la diferencia entre energías renovables y energías limpias. Y bueno, sobre el tema de las energías fósiles, ¿no? Que es lo que más nos ocupa y es precisamente esas tres cosas de lo que vamos a hablar mañana. El primer punto es precisamente que tengan una claridad en la definición de cada uno de los conceptos, ¿no? De qué es una energía fósil, qué es una energía limpia y qué es la energía renovable. Las energías fósiles, pues bueno, ¿no? Ya hemos hablado sobre ello, son estas energías producto de la extracción de estos materiales no renovables que existen en la Tierra, ¿no? Esencialmente petróleo y carbón, aunque también se considera el gas natural, y que bueno, en su misma extracción ya hay una huella ecológica importante, ¿no? Porque cada vez más se extrae petróleo, carbón y gas natural a mayor profundidad, lo que hace que el gasto, ¿no? Económico, operativo y el impacto ambiental que trae consigo, bueno, pues sea mayúsculo, ¿no? Eh, y además pues es un recurso no renovable y que significa que pues cada vez va a ser muchísimo más complicado depender de él. Y lo cierto es que pues el sistema económico mundial está, ¿no?, sustentado, está sujetado precisamente a la extracción y al uso de estos recursos fósiles. A donde voltemos, como alguna vez les dije, hay algunos materiales, cosas que están hechas, ¿no?, de petróleo o de materiales químicos productos de, la, de la combinación química del petróleo. Y pues bueno, eso hace que dependamos totalmente entonces de este material, ¿no? Vivimos en un mundo petrolizado y la economía también está petrolizada, ¿no? Y un buen ejemplo es pues acá, nuestro país, ¿no? Nuestro país, México, eh, hasta hace 10 15 años, 3 o 4 pesos de cada 10 que el gobierno mexicano se hacía vía impuestos o vía sus empresas, Pemex es una de ellas, pues provenían del petróleo, ¿no? Había una gran dependencia del petróleo. El problema es que cada vez hay menos este recurso. Y México no cambia su matriz energética, seguimos dependiendo en gran parte del petróleo como estilo de vida. Y a nivel mundial también lo es. Entonces es un asunto de pensarse porque despetrolizar el mundo va a ser un asunto complicadísimo, suena casi imposible. Pensemos en un mundo, por ejemplo, sin plástico. Pensemos en un mundo en donde la movilidad no se podría dar a través de los automotores, ¿no? De los motores que dependen de los productos energéticos que vienen de la fosilización. Y bueno, entonces pensar que despetrolicemos el mundo suena realmente complicado, pero es un asunto que se va a tener que dar, porque el petróleo ya no va a haber en el mundo. Entonces, de alguna u otra forma, como comentábamos en la sesión anterior, llegaremos a este punto en el que o planeamos cómo llegar a esa despetrolización o vamos a tener que llegar a ella de golpe, ¿no? Y vamos a tener que despetrolizar nuestro mundo y la economía de un día para otro y va a ser un cambio radical en donde va a haber un montón de consecuencias pues para la vida humana misma, pues, ¿no? Pero también de manera ecológicamente hablando, también para los ecosistemas va a ser un impacto fuerte, ¿no? El asunto de despetrolizarnos. Bueno, eso espero que les quede claro, ¿no? Cuáles son las energías fósiles y la gran dependencia que tiene el ser humano, el mundo contemporáneo, las sociedades contemporáneas, la forma en la que vivimos los seres humanos en general, cómo dependemos de estas energías fósiles. Y otro ejemplo pues es lo del asunto de la electricidad, ¿no? La energía que utilizamos día a día los seres humanos, pues depende de eso, de la quema de las fuentes fósiles de energía. Las cosas que tenemos en nuestra casa dependen de esta energía, ¿no? El 90% de las cosas que nosotros
tenemos como dispositivos en nuestras casas habitación, seguramente dependen de esto, ¿no? Muy pocas casas habitación tienen implementadas otro tipo de fuentes de energía, o se dotan de otro tipo de fuentes de energía, como la solar, como la eólica, etcétera. El gran porcentaje sigue dependiendo de la energía fósil. Entonces, hay que hacer una transformación radical. Eso es la energía fósil. Por otro lado, tenemos las energías renovables, ¿no? Este asunto de comenzar a transformar las fuentes energéticas, la matriz energética, pues coloca como la opción número uno las fuentes de energía renovables. ¿Qué son las energías renovables? Bueno, pues son estas energías que en la naturaleza están, esas fuentes de energías que siempre han existido, que de alguna u otra forma el ser humano comenzó a utilizar, ¿no? Les pido aquí que hagan por ejemplo, un ejercicio de imaginación y nos traslademos a las épocas, ¿no?, antiguas, donde los seres humanos utilizaban este tipo de fuerzas para hacerse, ¿no?, de materiales, para poder transportarse, en fin, para producir sus cosas, ¿no? El aprovechamiento de la energía solar, el aprovechamiento de la energía eólica a través de los molinos de viento, la energía que trae consigo la biomasa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en lo que los pueblos, en algunas poblaciones, pues siguen quemando leña, por ejemplo, para hacerse de calor, ¿no? No utilizan el aire acondicionado o no ponen sus focos, ¿no?, con energía eléctrica, sino que ellos siguen dependiendo de este tipo de fuentes energéticas, no queman cosas que la naturaleza les da. Y ellos tienen una gran sabiduría sobre eso, saben perfectamente qué madera, por ejemplo, es la que más energía produce, la que menos huele, la que menos humo emite, con la que la comida queda más rica, ¿no?, que también es una sabiduría que poseen los pueblos ancestrales, no solamente en México, sino alrededor del mundo, pero pues bueno, hablemos de algo que nos suene, ¿no?, que sepamos de qué estamos hablando. Y en México existen muchas poblaciones que siguen teniendo este tipo de conocimientos, ¿no? El aprovechamiento de este tipo de materiales que la naturaleza da. Y esas son las fuentes renovables, ¿no?, que la naturaleza da y da y da y las provee de manera casi ilimitada y que deben ser aprovechadas para generar su energía para nuestro estilo de vida. Pero hay que transformar toda esta matriz que depende de lo fósil a las matrices renovables. Eso ha significado un tránsito enorme, que pues hay muchos intereses ahí económicos que pues no lo van a permitir, porque lo cierto es que grandes emporios tecnológicos, grandes emporios industriales, muchas riquezas de muchos empresarios dependen de este tipo de mundo, del mundo fosilizado, del mundo que depende de las energías fósiles, ¿no? Pensemos, ¿no?, en la industria química, pensemos en la industria automotriz, en la industria siderúrgica, en la industria minera, en la industria farmacéutica, de los alimentos, bla, bla, bla. Todas ellas dependen en gran parte de la producción de lo fósil, no dependen de la energía renovable. Entonces, que les pidan que cambien a esta otra fuente, pues a ellos les suena así como, no, ¿no? Ya estructuré una cosa por muchos años, mi riqueza está ahí, mi fuente de poder está ahí, transformarlo, pues no es algo que les suene, pues, ¿no? Pese a eso, bueno, hay buenos intentos alrededor del mundo que lo están haciendo, más basados en un asunto de concientización ambiental, ¿no?, que guían más su ganancia, por así decirlo, una ganancia ambiental que una ganancia económica. En México hay muy pocos casos, ¿no? En México hay muy pocos casos. Bueno, esas son las fuentes renovables de energía, ¿no? En México se ha proyectado que tenemos un enorme potencial para aprovecharlas. Tenemos zonas del país, como por ejemplo en la zona del Istmo de Tehuantepec, esta zona, ¿no?, que abarca esta delgada línea donde se encuentran los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, que es la segunda franja más delgada del continente americano, solo después de la zona del Canal de Panamá, y donde sus mismas características geológicas hacen que se genere lo que denominan los especialistas como el efecto túnel, ¿no? Es decir, corrientes de aire súper fuertes que las mismas aves aprovechan para sus procesos migratorios. Entonces se piensa que es una región en donde hay cerca de 400 o 500 especies de aves que lo toman como una especie de flujo migratorio natural y aprovechan este influjo del viento para hacer sus migraciones. Incluso en esa parte, por lo mismo, se estacionan muchas veces. Es una parte en la que hay una riqueza ecosistémica impresionante. No sé si ustedes hayan ido para allá o conozcan, y si no, los invito a que la hagan. Es una zona, hablando biológicamente, no geológicamente, súper rica, impresionantemente rica. Pero por lo mismo
con mucha fragilidad. Entonces, introducirles algún elemento sistémico, ¿no? Tecnosistémico, pues sí, ¿no? De alguna u otra forma impacta el equilibrio natural ahí. No solamente el flujo migratorio, sino el estacionamiento de las aves mismas en esta zona ha hecho que ese ecosistema funcione y opere de alguna forma. No hay un equilibrio ahí en el que captura a estas aves y ese ecosistema depende del estacionamiento de estas aves, ¿no? De ese flujo migratorio que en ese lugar encuentran un paso natural. Introducirles estos sistemas ha hecho que la cosa varíe. Entonces, pensar en introducir, ¿no? o aprovechar esta fuente natural energética debe hacerse con mucho cuidado, tomando en cuenta precisamente estos estudios que han dilucidado este tipo de factores del equilibrio ecosistémico que allí existe. Pero no solamente eso, ¿no? El equilibrio ecosistémico que es muy importante, sino que también este tipo de lugares poseen una gran riqueza cultural de México, y me refiero a los pueblos que ahí viven. Una gran cantidad de los indígenas mexicanos que lograron sobrevivir a este impacto de la occidentalización, ¿no? El arribo de la cultura europea a pueblos americanos en 1492 y que bueno, ¿no? con esta llegada de los españoles acá a América y bueno, se dio un proceso ahí, ¿no? De mezclaje cultural, pero que en esencia pues exterminó, ¿no? Hubo ahí un exterminio cultural impresionante. Se piensa que 8 de cada 10 indígenas en México murieron con el arribo de los españoles, ya sea por guerra, y hablamos guerra entre comillas, porque pues ellos tenían obviamente armamento y unas estrategias militares muchísimo más sofisticadas que la que poseían los indígenas acá, y por las enfermedades que trajeron, ¿no? Trajeron gripa, trajeron pestes, etcétera, ¿no? Y eso exterminó a muchos indígenas aquí en México. Los pocos que lograron sobrevivir, muchos de ellos, se piensa que el 50% de los indígenas que en México aún existen, están precisamente en esa región. Y estos pueblos tienen tuvieron la enorme facultad de ser una cultura basada en compenetrarse con el medio ambiente, ¿no? Lo que en la literatura se conoce como el desarrollo bioevolutivo, ecoevolutivo. Evolucionaron de forma tal que se vincularon de manera muy profunda con el entorno que les permeaba. No eran una cultura que tenían como nosotros los occidentales esta idea de imponerse sobre la naturaleza y transformarla para adaptarla a nuestro mundo de vida. Por el contrario, ellos entendían que ellos tenían que adaptarse al entorno natural, ¿no? Si querían tener un equilibrio armónico con el entorno, tenían que su mundo adaptarse a esos sistemas naturales, ¿no? A los procesos evolutivos, a los sistemas cíclicos, de forma tal que estos pueblos poseen un conocimiento súper profundo de estos sistemas que han sobrevivido, ¿no? Estos sistemas ecológicos que hayan persistido por miles de millones de años. Entonces, pues por ejemplo, les voy a platicar rápidamente que su sistema agroproductivo, la milpa, depende de eso, ¿no? Y por milpa no solamente entendamos el asunto de sembrar algo y que produzca comida. Milpa es todo un sistema que significa simbólica, cultural y productivamente hablando, algo muy complejo. Significa saber qué sembrar y cuándo, qué elementos sembrar de manera conjunta para que mientras unos aprovechen unas cosas de la tierra, otros aprovechen otra cosa, ¿no? Significa, por ejemplo, domesticar algunas especies de maíces, por ejemplo, que en México pues es el grano tradicional de la comida y de la cultura mexicana. Hay muchos maíces salvajes, ¿no? Que se presentaban en la naturaleza y que, bueno, trasladarlas a un sistema milpa, decir algo que el hombre mismo ha manipulado, era muy complicado porque no se daba, y algunos de ellos lograron hacerlo, ¿no? Entonces, cuando yo he platicado con gente que vive en estas poblaciones, orgullosamente me dicen, es que este maíz que se da de manera salvaje ya lo domestiqué y me gusta, ¿no? Y es un asunto que presumen con el pueblo. Y eso significó años de conocimiento del trato que se le debe de dar a las plantas, ¿no? Entonces, poseen este conocimiento ancestral, profundo, de cómo funciona la naturaleza, ¿no? De cómo funciona y cómo ellos tienen que adaptarse a este conocimiento. Por eso, cuando, ¿no? les llegan, la occidentalización llega hacia ellos con estos proyectos de, pues aquí pasa un aire que nos puede servir para generar energía eólica, cuánto me vendes tu terreno, en cuánto tasas, ¿no? Tu tierra. Entonces quedan así como, pues es que yo no te puedo vender esto, hermano, ¿no? Porque no estoy viendo nada más un cacho de tierra.
para mí significa todo un asunto cultural, de ancestros, ¿no? Lo que le voy a dejar a mis hijos, me da de comer, es mi vínculo con la naturaleza, etcétera. Es decir, ellos tienen una noción totalmente distinta de lo que es el territorio, la naturaleza, la armonía sistémica del medio ambiente, etcétera. Cosa que nosotros como occidentales pues no tenemos, porque nosotros lo cosificamos todo y cosificamos también la naturaleza y le ponemos precio a la tierra, le ponemos precio a los ríos, le ponemos precio a los recursos, etcétera. Ellos no lo entienden así, ¿no? Ellos lo entienden de una manera muy distinta. Entonces, cuando hablamos de explotar recursos renovables, tenemos que considerar estos factores que también son importantes a considerar, ¿no? Tenemos que hacer, si vamos a hacer un plan de desarrollo de energía eólica, por ejemplo, en un lugar como este, donde hay un gran, ¿no?, potencial de aprovechamiento de la energía eólica, sí, pero hay que considerar que ahí hay un ecosistema que mantiene un cierto equilibrio e introducirle un sistema tecnocientífico ahí va a desequilibrar. Y hay estudios muy interesantes que se han hecho sobre cómo ciertas especies viajan exactamente a la misma altura en el que se colocan los molinos, ¿no?, los aerogeneradores. Hay algunas especies intermedias donde están, no sé, los murciélagos, los patos, algunas especies de gansos, codornices, es decir, estos animales, estas aves, esta bifauna como de tamaño intermedio, no las grandes aves que viajan a muchísima más altura, ¿no?, a 150, 200 metros, estos viajan a una altura como de 70, 80, 100 metros, que es a la altura en la que se ponen los aerogeneradores. Entonces ya hay literatura que está comenzando a estudiar este fenómeno de cómo sí, ¿no?, impactan, se pegan. En una zona tan reducida, bueno, la cantidad es muy grande, se calcula. Eso fue algo que leí apenas la semana pasada. Un biólogo francés que estaba en la zona del istmo de Tehuantepec, viviendo con la gente de los Mazaguas, ¿no?, allá en la zona del istmo de Tehuantepec, ha estudiado precisamente este fenómeno de cuántas muertes ya ha habido de esta bifauna en esta región. Y aparte les ha afectado el estilo de vida de la gente que ahí vive, ¿no?, porque muchas veces son gente que no habla español. Entonces llegan estas industrias, uh, ponen, ¿no?, o proyectan hacer una planta de energía eólica para poner aerogeneradores, les presentan el proyecto a ellos, a veces ni se los presentan, solamente les dicen que van a poner una industria de reciclador, una cosa así, ¿no? Por ley, por ejemplo, en México tiene que haber un proceso de consulta a las comunidades para ver si están de acuerdo con esto, pero tiene que ser una consulta informada, tienes que decirle, no, a ver, para ver este proyecto, estos son los pros, estos son los contras, todo proyecto tiene un contra, es imposible pensar que un proyecto solamente va a tener cosas benéficas, todo proyecto en algún punto tiene algún punto negativo, y no se les dice, ¿no? No se les da esta información que es necesaria. El mejor ejemplo que tenemos es lo del Tren Maya, ¿no?, que las comunidades allá están diciendo, no me digas que ya me consultaste si ni siquiera tú mismo has sacado un plan del Tren Maya. ¿Qué significa el Tren Maya? No hay un plan del Tren Maya. No saben exactamente en qué consiste el Tren Maya, nadie lo sabe, ni académicos, ni políticos, ¿no? Es un plan de un tren, ¿no? Pero ¿de qué se trata exactamente? Es mucho más que un tren, ¿no? Va a traer todo un asunto allá en la península yucateca. Bueno, lo mismo pasa con los proyectos de energía eólica, ¿no? Entonces, muchos de los disgustos, muchas de las negativas de la implementación de este tipo de proyectos en el istmo de Tehuantepec ha sido por esto, porque la gente, los pobladores dicen, pues es que aquí llegan con mentiras, nos dicen que nos van a poner una cosa que es benéfica para la población y lo cierto es que no. Y muchas veces estos proyectos, pues para colocarlos tienen que hacer carreteras, ¿no? Tienen que levantar estos aerogeneradores. Entonces introducen un elemento tecnocientífico que los pobladores de ahí narran cómo ha tenido afectaciones, ¿no? Porque al no llegar ciertas aves, ¿no?, desequilibran esta armonía que estos animales guardan con otros, ¿no? Estos animales eran los depredadores de otros pequeños insectos que ahí había o de roedores que ahí había. Al ya no haber estas aves, los roedores se extienden cada vez más y afectan a nuestra milpa, por ejemplo. Muchos narran el asunto del ruido que generan los aerogeneradores, los aceites que derraman que hacen que la tierra esté cada vez más reseca, como los animales, ¿no?, en sus pequeñas granjas que ellos tienen ahí, los animales cada vez están más estresados y la carne, dicen ellos, ya no sabe igual o ya no se reproducen igual, ¿no? En fin, o sea, ahí ya está comenzando a documentarse estas afectaciones que tendrían que haberse previsto en la planeación misma de estos proyectos de energía eólica, de estos parques eólicos, y que no se hace, ¿no? Y que no se hace. Entonces,
En esencia, se busca algo chido, como implementar parques eólicos para aprovechar una energía renovable, pero con una lógica capitalista. No esta lógica de, a mí me interesa la ganancia, porque lo cierto es que las industrias, la más de las industrias que están implementando estos proyectos de energía eólica en esta zona del istmo de Tehuantepec, pues lo que ellos buscan es una ganancia. Son empresarios que ven una oportunidad de ganancia, no una onda de dinero, no un asunto ambiental. O sea, de rebote y tiene un asunto ambiental, pero en esencia yo lo que estoy poniendo aquí es una empresa que me va a generar dinero. Y si para eso hay que desequilibrar el entorno, si para eso hay que pasar por encima de la población de allí, lo malo es que, pues bueno, en la noticia luego salen cosas horribles como, ay, pues les queremos llevar el desarrollo a esta gente y vean, esta gente no quiere que les llevemos el progreso, ¿no? Así como, pues, y uno habla con la gente y dice, pues esperen, es que tu progreso a mí no me interesa. O sea, tu forma de vida a mí no me interesa. Yo vivo bien aquí, en armonía con mi entorno, tengo lo que necesito y esta onda tuya de venirme a traer progreso, pues a mí realmente no me importa. Pero nosotros occidentales, que tenemos medios de comunicación y que en ese sentido podemos hacer uso de ellos, no los calificamos así, ay, como esos indígenas que no ven lo chido de nuestra modernidad. En fin, ¿no? Son dos visiones ahí que se confrontan de manera muy fea. Bueno, la tarea que les dije precisamente era sobre eso, ¿no? Analicen un poco, vean un caso de algún ejemplo, ¿no? De algún parque eólico, un parque de energía solar, que también sobre eso hay mucho que decir, etcétera, ¿no? Algún ejemplo que ustedes hayan visto. Esas son las energías renovables entonces. Es algo muy chido, es algo que tenemos que aprovechar, es lo que les quiero decir, no es que estas poblaciones o las comunidades indígenas no es que no quieran que les lleven este tipo de energías allá, lo que no quieren es la forma en la que lo están haciendo, ¿no? Que es una forma en la que los seres humanos, los occidentales, tenemos de llegar a arrasar y aquí se pone algo y se acabó. ¿No? Y ahí tenemos ejemplos de lo que pasa con el turismo, por ejemplo, ¿no? Zonas bien chidas como Cancún, Huatulco, o ya más viejas, ¿no? Como Acapulco, qué sé yo, estos lugares clásicos donde se va a turistear, que hace 30 o 40 años era una delicia y que ahora pues ya, ¿no? Se arrasó con el lugar. Y lo cierto es que a la gente de ahí se le promete que va a tener trabajo, pues sí, ¿no? Barriendo, limpiando y haciendo la construcción, ¿no? No son gente que disfruten de las bonanzas que traen estos desarrollos turísticos, sino que acaban trabajando para la gente de ahí, ¿no? Para la gente rica que llega a explotar este tipo de paisajes. Es lo que se llama el despojo biocultural, ¿no? Ese es un término sociológico que, bueno, no les aburro con eso porque eso es parte de la investigación que yo hago independiente de ello. Estas son las energías entonces renovables, ¿no? Hay que aprovecharlas, hay que estudiarlas, pero también tiene este como lado oscurito, hay que verlas. Hay muy buenos ejemplos de energías renovables en México también, ¿no? Que es una lástima que no estemos en la presencialidad porque yo tengo muy buenos ejemplos y hubiera sido una clase muy chida, ¿no? Pero por ejemplo hay chicos de la Universidad de Puebla que están llevando paneles solares a poblaciones ahí en la Sierra Norte de Puebla y Tlaxcala, de Puebla y Veracruz, ¿no? Y la gente misma está gestionando, ¿no? Sus recursos de forma tal que ponen su propio panel y ya les sirve para ellos. Esos son ejemplos de cómo sí funciona. ¿No? Hay otros ejemplos de cómo hay aerogeneradores, mini aerogeneradores. ¿No? Entonces son aerogeneradores que solamente sirven para tu casa, para la energía de tu casa. Entonces no afectas, ¿no? A las aves, no afectas al medio ambiente, no afectas a una comunidad porque solamente es una cosa que se va a generar para ti. Uh, entonces, ese tipo de ejemplos son muy buenos de cómo estos microempresarios, estos pequeñas asociaciones están buscando alternativas para las energías que no tengan que ver con un asunto de una empresa, ¿no? Que busque la ganancia económica por encima de la ganancia ambiental, ¿no? Entonces, hay también muy buenos ejemplos. Eso pasa que en México, alrededor del mundo, hay muchos ejemplos de cómo estas energías están siendo explotadas de manera súper adecuada y son el futuro, ¿no? Son el futuro. Si pensamos en un futuro donde se dé un desarrollo regenerativo, las energías renovables son algo que encabeza este desarrollo regenerativo, ¿no? Volver a lo natural. En México, una energía que no está siendo nada explotada y ojalá les dé formación 2 porque en formación 2 precisamente analizamos este tipo ya de cosas más aterrizadas, es el asunto de la biomasa, ¿no? La biomasa en México es amplísima, hay grandes cantidades de biomasa en los territorios mexicanos desaprovechada y ahí hay un gran potencial, ¿no? Para poder generar
energía de todo tipo. Hay lugares en la República que lo están aprovechando. Conozco de 2 o 3 ejemplos, ¿no? En Michoacán, en Veracruz, en Oaxaca y en Yucatán también, de gente que está haciendo uso de este tipo de recursos que son, ¿no?, casi inagotables, porque la naturaleza los da, ¿no? Los recursos forestales, la hojarasca que se da, ¿no?, los desperdicios del propio proceso de alimentación humana natural, etcétera. Es decir, hay un montón ahí de que se puede aprovechar, de cosas que se pueden aprovechar y que están siendo poco aprovechadas. Hay una industria y una oportunidad ahí, ¿no? Ingenieros ambientales como ustedes, ¿no?, que van para allá, pueden ustedes generar algún tipo, ¿no?, de implementación tecnocientífica que logre aprovechar la gran cantidad de recursos de biomasa que en nuestro país existe. Y por último ya ahora para concluir con esta plática, que era lo que veíamos en la clase, que es el asunto de las energías limpias, otro término que tiene su manita también, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con el manejo de esto. Las energías limpias supuestamente incluyen las energías renovables, pero hay otro tipo de energías, ¿no?, que ya no son tan renovables, ¿no?, porque incluye, por ejemplo, la energía nuclear o lo que se genera a través de las termoeléctricas y las hidroeléctricas. Son energías que no se dan de manera natural, que tienen una huella ecológica relativamente baja, pero hay muchos dependes ahí, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la energía nuclear, ¿no?, que ustedes creo que saben de qué estamos hablando. Las plantas de energía nuclear no son en sí mismo, no tienen en sí mismo una huella ecológica muy alta, bien manejadas, ¿no? Son altísimamente riesgosas, pero si las manejan bien, no generan, ¿no?, por ejemplo, emisiones atmosféricas. Sin embargo, es tal su riesgo que con una cosa que salga mal, todo el asunto de la energía nuclear se pone en entredicho. Hoy tenemos ejemplo de lo que ha pasado a nivel mundial, ¿no? Tenemos a Chernobyl, esta planta de energía nuclear que explotó en lo que era la Unión Soviética, un país que ya no existe, ¿no? Ahora es Rusia, aunque esta planta se encontraba en Ucrania, que era parte de la Unión Soviética, y explota, ¿no?, en los años 80, en el 85. Las repercusiones globales fueron muchísimas, primero regionales, además en aquel entonces no había, como hoy existe, pues un plan, ¿no?, de emergencia en caso de esto. Entonces mucha de la gente no sabía qué hacer, entonces explota la planta y no hubo una evacuación, plan de evacuación eficaz ni expedito, ¿no?, pronto. Entonces mucha gente de ahí salió hasta los 2 o 3 días después, entonces pues ya la radiación ya había estado en ellos. En fin, ¿no? Pero lo interesante es cómo la nube nuclear que se genera a partir de la explosión tiene referencias hasta países como Suecia. Entonces, investigadores suecos comienzan a ver que en sus sembradíos hay una lluvia ácida nuclear. Y dicen, ¿pero de aquí de dónde? Pues si nosotros no manejamos esta energía. Bueno, es de Chernobyl. Y esta cosa se documentó hasta 2 o 3 años después. Es decir, ¿no?, uno se da cuenta de la enorme repercusión de una explosión nuclear. Hay documentales, hay una serie buenísima, por ejemplo, que está en Amazon Prime, si tienen chance de verla, véanla, creo que también está en YouTube, que habla precisamente sobre esto, ¿no? Narra precisamente cómo se dio este evento de Chernobyl. O lo que pasó en Fukuyama, más recientemente, en el 2011, y es esta explosión que se dio en esta planta de energía nuclear en Japón, después de que hubo un terremoto en Japón, en esta zona al sur de Japón. Y después viene un maremoto, y el maremoto y el terremoto hacen que esta planta, ¡pum!, ¿no?, explote. Pero también investigaciones posteriores narran cómo también hubo un factor humano ahí, ¿no? Porque pues, obviamente ellos planean, ¿no?, dónde poner una planta nuclear, previeron que posiblemente una zona tan sísmica como en Japón podía generar este tipo de eventos, incluso un maremoto, y no les funciona, ¿no? No les funciona y explota la planta nuclear, ¿no? El plan de emergencia no funcionó. Yo cuando supe de esta noticia y me puse a leer lo que pasó en la planta de Fukuyama, yo entré en pánico. Dije, si a los japoneses les falló esto, el mundo se va a acabar, ¿no? Ellos que son así como tan metódicos, no tan estrictos con sus planes de seguridad. Y si ellos fallaron, dije, no, bueno, adiós, el mundo va a explotar mañana. Y en México tenemos una planta de energía nuclear, ¿no?, en Laguna Verde, allá en Veracruz. Una planta nuclear con un nivel mínimo de radiación, funciona solamente para darle energía a 2 o 3 empresas ahí mismo en la región, pero yo me lo imagino así como, ¿no?, en Springfield, donde trabaja Homero Simpson, así, ¿no?, una planta donde con cubritas están cubiertos algunos tanques, ¿no?, y está goteando energía nuclear. Bueno, es tan peligroso la energía nuclear
que ponen en entredicho su bonanza ambiental. No basta con que haya un error para que todo lo demás se venga al traste. Entonces, bueno, ¿no? Entonces están los peros de la energía nuclear. Es muy eficaz porque con muy poco material radioactivo podemos generar mucha energía. Piensen en la bomba nuclear, ¿no? Con una explosión nuclear. La planta de energía nuclear es una bomba atómica controlada, ¿no? Es lo que hace, ¿no? Es una bomba atómica controlada. Pero basta que salga un poquito de control para que adiós población, adiós mundo, adiós medio ambiente, pues, ¿no? Entonces, uno pensaría que sería así una energía limpia, pero hay este pero, ¿no? Del altísimo riesgo que significa. Bueno, y otro tipo de ejemplos de la energía limpia también son las hidroeléctricas y las termoeléctricas, que en cierta forma aprovechan recursos naturales, pero se les modifica de alguna forma. Les voy a poner nada más rápido el ejemplo de la energía hidroeléctrica, ¿no? Las presas, ¿no? El cambio de ruta de algunos ríos para modificar la fuerza, ¿no? La energía de las hidroeléctricas se basa esencialmente en el aprovechamiento de la enorme fuerza del agua que viene de los ríos, ¿no? Eso tiene una energía en sí misma, ¿cómo la aprovechamos? Pues para generar electricidad a través de esa fuerza. Bueno, lo que sucede con estas cosas es que la infraestructura que se genera para que aprovechemos ese tipo de energía, la hacen también súper peligrosa, ¿no? Y la hacen también generadora de muchas injusticias ambientales, sobre todo, por ejemplo, en las poblaciones rurales, ¿no? Ha habido muchos ejemplos de pueblos que han sido inundados para generar, ¿no? Una planta, una presa y después aprovecharla como energía hidroeléctrica, ¿no? Cerca de acá de Nicolás Romero, en la zona de Tashima, tenemos un buen ejemplo, ¿no? De una zona que se inundó para generar una presa, pero en México hay muchísimos casos, ¿no? En Hidalgo, en San Luis Potosí, en el sur también, ¿no? En Oaxaca, en Chiapas, muchísimos casos de poblaciones en los que el flujo natural de los ríos se detiene y esa fuerza de la detención, ¿no? Y luego la expulsión controlada hace que se aproveche su energía para generar este tipo como de plantas, ¿no? Hidroeléctricas. Entonces, o sea, son energías limpias, pero están estos grandes peros, como, y la gente que dependía, ¿no? Para el riego de sus territorios del flujo natural, ahora ya no lo van a tener, se les vende el agua, por ejemplo, ¿no? Ha habido, como en el caso que está pasando ahorita apenas en Tabasco, donde hay presas en donde cuando llueve un montón, se desbordan y caen sobre la población, ¿no? Que ya, ¿no? A detener el flujo natural, esa zona que ya no tiene agua, el paso natural del agua se detuvo, entonces ya zona seca, la gente pone ahí ciudades y cuando se desbordan esto, pues el flujo natural sigue, o sea, la naturaleza no entiende así como de, es que hay una presa, déjame detengo, no, pues el agua sigue, ¿no? E inunda poblaciones, que insisto lo que está pasando ahorita allá en Tabasco. Entonces hay estos peros, ¿no? Entonces las hidroeléctricas, las termoeléctricas se consideran como de energía limpia, pero hay estos, ¿no? Pero hay estos peros, ¿no? De cómo hacemos para que no se generen este tipo de escenarios que son medianamente catastróficos. Ahí está, esto es lo que les iba a hablar en la clase, ¿no? La diferencia entre energías fósiles y el panorama complicado que va a significar transformar la matriz energética de la energía fósil a energía renovable, porque tenemos una enorme dependencia de ellos. Las energías renovables, que son muy buenas, hay que aprovecharlas. México tiene un enorme potencial para aprovecharlas. Está el istmo de Tehuantepec. En el norte tenemos, por ejemplo, la tercera zona más caliente del planeta Tierra, ¿no? El desierto de Sonora, que solamente después del desierto de Sahara y del desierto de la zona ay, se me fue el nombre, de allá de Chile, ¿no? Es el segundo desierto más caluroso del mundo y el tercero más caluroso del mundo lo tenemos aquí en Sonora. Entonces la energía del sol es algo que podemos aprovechar, ¿no? Se piensa que si capturamos un día todo el potencial de energía que cae sobre México, con el aprovechamiento de la energía que cae en un solo día, podemos dar luz todo un año a la población en México. Nos falta la tecnología para poder aprovechar eso, y no solamente para aprovecharla, sino para poder transportarla, porque una cosa es capturarla en el lugar, la otra cosa es transportarla a donde la gente vive, ¿no? Entonces, eso también, ahí los incluye a ustedes, ¿no? La gente que está estudiando tecnología ambiental y nanotecnología, ¿cómo la hacemos tecnológicamente hablando para aprovechar el potencial eólico que tenemos acá en nuestro país? Pero bueno, entonces, México tiene un enorme potencial de energías renovables y lo de la biomasa que les mencionaba apenas ahora, ¿no? Tenemos un enorme potencial
pero falta mucho conocimiento, falta mucho desarrollo. Entonces ahí entramos nosotros, ¿no? La gente que estudiamos este tipo como de ondas, ver qué podemos poner al respecto. Y están las energías limpias, que en cierta forma se les ha considerado como renovables, pero no lo son. Aprovechan recursos naturales que están ahí en la naturaleza, pero siempre hay como un dejo ahí como de, oh sí, pero pues en esencia también estás haciendo ahí algo que no está tan chido, ¿no? Como eso, desviar la atención del río, ¿no? Generar, ¿no? Plantas tan riesgosas como una planta nuclear, etcétera. Y pues bueno, la actividad que les deje tiene que ver con eso, ¿no? Precisamente que ustedes identificaran un caso en México para que vayan abriendo su panorama de más o menos en dónde se están aprovechando estas energías, ¿no? En el sur de México hay mucho de energía eólica, en el norte de México hay mucho de energía solar, pero ahora también, por ejemplo, en la península de Yucatán están haciendo un montón de implementaciones de megaproyectos que tienen que ver con esto, con el aprovechamiento de la biomasa, de energías eólicas, energías solar, de energía solar, pero están estos peros, que es lo que yo estudio, ¿no? Como sociólogo ambiental es lo que yo estudio, las repercusiones, ¿no? En la gente, en la población, porque pues, no está chido lo que le hacen a ellos, ¿no? No está nada chido que estas industrias lleguen y de repente ¡puf! Les destruyen su hábitat simplemente para poner, ¿no? Una cosa que va a ser chida, de energía renovable, pero que ni siquiera va a ser bueno para ellos, ¿no? Porque esa es otra cosa, ¿no? Mucho de la energía que se aprovecha en estas plantas va para las industrias, no va para la gente, en fin, ¿no? Es decir, hay muchas cosas ahí que son para estudiar. Entonces espero que hayan hecho una buena actividad para que yo también pueda leerlos. Y ya va a ser la penúltima semana de clase, ¿no? En la última semana de clase, ya la que sigue, cerraremos el curso con un resumen general, ¿no? Ahí verán después la actividad que les dejo en el Classroom el próximo lunes. Bueno, me despido, les mando un gran saludo, subo el video a YouTube, les paso luego el enlace para que puedan verlo. Y pues nada, les mando un abrazo y nos vemos la siguiente semana con el siguiente tema del curso. Síganse cuidando.